Muy buenos días a todos y a todas. En el marco de hoy les propongo comenzar a transitar eh, nuestro recorrido en relación con la unidad número 2 o el recorrido número 2 de nuestro plan de estudios de nuestro programa de cátedra, el cual se denomina las adolescencias, juventudes y sus problemáticas. En este sentido, en el marco de esta clase trabajaremos el vínculo entre adolescencias, juventudes, sus problemáticas y la relación con la función social de la educación. Si pensamos la educación en términos de Girs, una pedagoga conocida seguramente por ustedes, podemos definirla como la acción por medio de la cual se busca el ascenso social de la población estudiantil en el marco de una determinada cultura en general y de una cultura institucional en particular, como así también a partir de la explicitación de hábitos de ser y hacer que muchas veces se ponen en tensión y evidencian la lucha entre fuerzas instituidas e instituyentes. Dicha lucha, por lo general, se vincula con la emergencia de puntos de vista opuestos sobre las representaciones sociales existentes sobre la figura del estudiante, de la estudiante, del adolescente, del adolescente, del joven, de la joven. Asimismo, se relacionan con las intenciones o no de entender a él y la estudiante desde una concepción integral, es decir, como un sujeto en proceso de formación en el marco de una sociedad cambiante, donde los pilares tradicionales adquirieron y adquieren nuevas configuraciones que nos posicionan frente a un ciudadano, a una ciudadana, en tránsito de una configuración identitaria particular en un momento de la historia concreto. Hoy, el hábitat del aula se presenta como un espacio habitado por diferentes habitantes que atraviesan crisis distintas. Esto instala al aula, en términos de Camblon, como un umbral particular. Hoy, en el aula, la simetría no se piensa, o por lo general no se hace ni se debería pensar, en términos de abuso de poder respecto de quien se considera sabe más que a quien que está dispuesto a aprender, sino como un diálogo abierto donde él, la docente, el maestro, la maestra, acerca saberes a los fines de acompañar al otro, al estudiante, a progresar. En este sentido, este vínculo hoy se piensa y se practica de distintas maneras, lo cual genera la emergencia de diferentes matrices de turbulencia. Hoy, los avances nos llevan a comprender que el uso de la construcción genérica, el estudiante, despierta la necesidad también de hacer referencia a la estudiante como a le estudiante. Y este tema que aquí se plantea tiene que ver o funciona como un ejemplo de esa búsqueda, ¿sí?, particular que caracteriza a los adolescentes, a los jóvenes de esta época, donde la construcción de los derechos, la visibilización a sí misma ante sus grupos de pares y ante la comunidad en general, adquiere otros matices que implican las reconfiguraciones necesarias del hábitat institucional de la escuela en general y del aula en particular. Esta idea de jugar, de aprender a entender la enunciación de identitaria en relación con el estudiante, la estudiante, el estudiante, nos habilita, por tanto, a acercarnos a un reflejo de las identidades en tensión y en superación que habitan hoy el aula. Les estudiantes actuales son el reflejo de un ciudadano, de una ciudadana, de un ciudadane que configura, posiciona y defiende sus perspectivas de diferentes maneras. Esto, a su vez, refracta y evidencia, hace visible en la superficie social la no normalización de un tipo único y extendible de adolescencia o juventud. Y acá podemos hacer referencia en términos filosóficos a los aportes de Foucault, cuando habla justamente de la docilidad de los cuerpos y de esa relación que establece de homogeneización en relación con instituciones, por ejemplo, como la escuela, donde se pretende establecer en algún sentido una idea general, pero así también extendida, de estudiante, donde se
corren en algún sentido las particularidades que hacen a la multiplicidad de existencia de los individuos que tenemos en nuestras aulas. Hoy, las situaciones de crisis, de puesta en tensión entre fuerzas instituidas e instituyentes, generan nuevas condiciones para expresión y visibilización de las instancias coformativas y performativas identitarias que vivencian las y les estudiantes y jóvenes. En este contexto, la realidad educativa experimenta el tránsito por un nuevo paradigma de concepción de la relación entre los actores que dan cuenta que configuran al acto pedagógico no desde la hegemonización, sino desde la visión y consideración plural de la otra edad. En este contexto, el acercamiento, estudio, comprensión e interpretación de las realidades que atraviesan los y les estudiantes es fundamental. La emergencia de hacer referencia a los entornos en este contexto es insoslayable, porque si bien el ambiente mediato e inmediato no determina, sí forma parte de la realidad del sujeto en tanto ser biológico y social. Los sujetos que forman parte de nuestras aulas son adolescentes, jóvenes, en proceso de configuración y reforzamiento de su identidad. En este sentido, la familia, el grupo de amigos, las instituciones, los medios de comunicación influyen, como en todos los sujetos, pero en particular en este momento del ciclo vital. Hablar de adolescencias, juventudes, es hacer referencia a construcciones sociales cimentadas en ciertos imaginarios sociales, hoy en crisis y en tensión. Esto bien lo plantea el autor Fandiño Parra. Otros, por ejemplo, engloban una significación en relación con adolescencias y juventudes vinculada enteramente, o mejor dicho, mayormente, a la psicología evolutiva y a la biología. Tal es el caso de Viveiro y Saavedra. Sin embargo, más allá de estas concepciones epistemológicas que aquí presentamos, estos autores, en mayor o menor medida, coinciden en el que el adolescente, joven, de este tiempo experimenta una situación de crisis aumentada debido a su sobreexposición en cuanto a lo que tiene que ver con su identidad pública. Y en este contexto, la emergencia de plataformas digitales, conocidas por nosotros como las redes sociales, contribuyen con la potenciación del yo positivo que oficia como un motor de profundización de la crisis, donde la dimensión patémica, los sentimientos de angustia, de crisis, deben dejar sidos de lado para mostrar constantemente una situación en la que el sujeto se presenta como superador incluso de sus propias tensiones interiores. En este sentido, hay un desplazamiento, un retroceso ante la búsqueda y la necesidad del sujeto de reflexión sobre sí mismo, sobre sus propias condiciones, para así avanzar sobre sus miedos y tensiones. El mundo globalizado, que exacerba la vida digital, potencia la búsqueda de la instalación de una identidad adolescente, joven, hegemónica, que contraproducentemente potencia la crisis del tiempo de tránsito que atraviesan estos sujetos en un mundo acelerado y muchas veces poco comprensivo. Por tanto, los factores aquí mencionados, juntos con otros, tallan indefectiblemente en la emergencia de las identidades de los y les jóvenes y adolescentes que forman parte del grupo clase con el que convivimos en nuestro hábitat de acción inmediato, que es el aula. En este sentido, consideramos pertinente ahondar sobre la idea de adolescencias, juventudes, desde un punto de vista teórico reflexivo, como así también profundizar en aquellos factores que influyen en la actualidad en aquellos ciudadanos que buscan en la escuela una contención y en el acceso a la educación una posibilidad de ascenso social. Pues es esta la función de la educación, siempre sobre la base de entender el complejo entramado de creencias y hábitos que configuran el escenario social, político, educativo, cultural, del que todas, todos y todes formamos parte. En este sentido, estas líneas están dispuestas a contribuir con la reflexión de la complejidad en algún aspecto respecto de lo que implica pensar las adolescencias y las juventudes en estos tiempos, en estas zonas,
y en este contexto inmediato que nos toca atravesar en tanto profesionales del campo de la educación. En este sentido, y sobre la base de estas mínimas reflexiones, les invito a poder profundizar las lecturas que proponen los autores propuestos en este recorrido del programa, y que puedan concretizar esas interpretaciones en la hoja de ruta número 2 que estará disponible en el aula virtual. Sin más que volver a expresar constantemente mi predisposición a lo que necesitan, me despido de ustedes quedando a disposición para lo que así consideren.